Bienvenidos a Chess Magis y avanzamos al nivel 2. Vamos a profundizar un poquito más en esta apertura y vamos a ver elementos estratégicos en el hipopótamo, a saber lo que está tramando este de aquí atrás. Bien, como ya conocemos, la estructura negra en el hipopótamo está diseñada para de alguna forma mantener a raya a las piezas blancas, al mismo tiempo que, bueno, las mantenemos a tiro de piedra. Lo que las negras deben de saber hacer principalmente es cómo reaccionar ante los avances E5 o D5 por parte de las blancas. Y luego cómo jugar, claro, en las posiciones resultantes. Si, por ejemplo, las negras las blancas realizan el avance 5, las negras realizarán el avance de 5 cerrando la posición. Y alcanzamos una estructura bloqueada francesa, donde, bueno, las negras, en este caso, atacarán a base de C5 la estructura de peones blancas. Y bueno, lo típico que nos harían las blancas en principio es atacarnos a base de un eventual F4, F5. Si en lugar de jugar E5, las blancas lo que juegan es D5, las negras lo que realizarán es la jugada, lo voy a poner en verde para que esté más claro, la jugada de 5. Normalmente, de esta forma lo que alcanzamos son estructuras que son típicas de la India de rey. Entonces, bueno, aquí, en este tipo de posiciones, básicamente lo que tenemos que saber es que nosotros, las negras, vamos a iniciar normalmente nuestro ataque a base de F5. Y las blancas, su contrajuego va a venir a base de C4 y C5. Entonces, bueno, si os fijáis, bueno, este es precisamente el punto de jugar el hipopótamo. Lo que buscamos es alcanzar diversas estructuras típicas, pero sin la desventaja de tener que estudiar mucha teoría. Entonces, para jugar el hipopótamo vamos a necesitar sí ser capaces de reconocer e implementar los planes de diversas aperturas, pero bueno, con esa ventaja, ¿no? De que no necesitamos saber la teoría concreta. Obviamente conocimientos sí vamos a necesitar para jugar bien también esas posiciones resultantes. Bien, vamos a incluir piezas en el tablero. Esta posición es muy interesante porque si os fijáis, pues bueno, eh, sencillamente tenemos el rey de las negras en el tablero, la estructura de peones del hipopótamo y todas, el negro ha alcanzado el setup, en principio ideal, que él quiere. Las blancas, por su parte, en principio, y digo en principio porque bueno, luego veremos que ya no es tanto, han alcanzado las casillas también ideales con la mayoría de sus piezas. Así es como, bueno, le enseñamos a los niños a jugar, ¿no? Situamos los alfiles en las casillas más activas, los caballos centralizados, ¿no? en C3 y en F3, las torres están hacia el centro, tenemos un potente centro. Pues bueno, el enroque es muy sano por parte de las blancas y son las blancas las que tienen que jugar. Entonces, bueno, un jugador de blancas que juega podría pensar, bueno, todo mi ejército está ocupando sus posiciones ideales, ¿por qué no atacar ya? Dado que el rey negro todavía está situado en el centro. Esa sería una forma de pensar un tanto superficial y veremos por qué. Si, por ejemplo, las blancas realizan la jugada de 5, que es un error, las negras tienen la opción de cerrar, como hemos visto en la sección anterior, D5, el centro. Y claro, la ventaja es que precisamente ganamos un tiempo sobre el alfil de C4 que va a tener que mover y además nos damos cuenta de que este caballo de C3 ya no está tan bien situado porque impide precisamente que las blancas sostengan su estructura a base de C3, que es una jugada deseable para sostener toda su estructura de peones. Además, el alfil de F4 se ha convertido en un alfil malo, dado que la estructura de peones blanca está en casillas de color oscuro y bueno, por definición es un alfil malo que bueno, no tiene muchas posibilidades de juego. El caballo de F3 tampoco querría estar situado en F3 porque bueno,
como hemos comentado anteriormente, el ataque blanco en principio va a venir a base de F4, F5. Por lo tanto, está entorpeciendo a su ataque. Así que, profundizando un poquito más en la posición, nos vamos dando cuenta de que, bueno, en realidad, las piezas blancas que parecían estar tan bien situadas, de hecho, vamos, prácticamente ninguna lo está, salvo las torres que sí están muy bien centralizadas y, bueno, el rey y tal vez la dama. Sin embargo, las negras sí ya están prestas a realizar su avance típico de C5 en esta estructura francesa. Entonces, bueno, muy buena disposición por parte de las negras. Posición interesante. Entonces, bueno, uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Qué pasa si las negras empujan directamente en el centro? ¿No? Entonces, veámoslo desde la posición inicial y regalémosle un tiempo a las blancas, por ejemplo H3, que incluso es una jugada útil. Si, por ejemplo, las negras realizan la jugada de 5, claro, aquí las blancas están prestas a capturar en D5 y resulta que caballo por D5 es posible, dado que esta torre sí está muy bien situada en la columna E y el caballo está clavado. Con lo cual, pues bueno, las negras no tienen esta opción a su disposición. Tienen más bien que reaccionar ante lo que realice el blanco. Si en la posición inicial, en lugar de E5, las blancas juegan D5, bueno, sucede algo muy parecido. Las negras también cierran el centro a base de 5 y sucede algo muy similar, pero alcanzamos las posiciones de India de Rey que hemos comentado, ganando un tiempo además sobre el alfil de F4. Y bueno, como hemos comentado, esta va a ser la ruptura básica por parte de las negras. Y donde tan solo el alfil de B7 está mal situado en el ejército negro. Cualquier jugador de India de Rey sabe que, bueno, este alfil es una de las piezas más importantes y suele estar situado en C8, donde, bueno, a mí me encanta la India de Rey. Sabemos que muchas veces incluso se sacrifican H3. Entonces, bueno, sí son cosas que un jugador de hipopótamo debería de conocer, pero desde luego tenemos la ventaja de que no tenemos que conocer los enormes volúmenes de teoría que uno necesita conocer para jugar la India de Rey. Pero bueno, sí planes típicos y cómo desarrollarse en ese tipo de posiciones. Bien, pero vayamos todavía un poquito más allá. En la posición inicial, un plan muy típico es a base de A4 o H4. Bien, regalémosles dos tiempos enteros a las blancas. Por ejemplo, estas dos he vuelto un par de veces con el caballo. Y desde esta posición, el negro ha perdido dos tiempos enteros y le toca a las blancas. Resulta que las negras también pueden cerrar el centro, por ejemplo, ante el ataque de flanco A5 con la jugada B5. Y bueno, lo hago desde aquí porque, bueno, el jugador de hipopótamo debe de, como ya he comentado en muchas ocasiones, debe saber ser paciente y en ciertas ocasiones incluso lo suficientemente sutil como para perder algún tiempo, que puede ser útil. De nuevo vemos que las piezas blancas no están del todo bien situadas porque el alfil de C3, bueno, de momento pues estamos ganando un tiempo sobre el alfil de C4 y el caballo de C3 va a ser expulsado a base de B4. Con lo cual, pues bueno, ni siquiera aquí las blancas consiguen una buena posición. Entonces, bueno, hasta aquí con esta posición que, como vemos, es muy rica e interesante y ya profundizando un poco más nos vamos dando cuenta de que, bueno, las piezas blancas no están tan bien situadas como pensábamos. Para finalizar, pues bueno, indicar que las negras tienen hasta 6 rupturas típicas en el hipopótamo. 6 aquí, que se ve mejor, 6 rupturas típicas en el hipopótamo. Las rupturas centrales, que son las que hemos visto al principio, con E6, E6, E5 o D6, D5, normalmente, y esto es importante, las vamos a realizar como reacción a una invasión enemiga. ¿Vale? No tratamos de generar contrajuegos, sino que estamos aquí esperando, detrás de nuestras 3 filas, por eso marco
todas estas tres filas de esta forma y estamos agazapados como el hipopótamo y reaccionamos. Sin embargo, las otras 4 rupturas, G5, F5, C5 y B5, G5, C5, B5 y F5, son más bien intentos activos de ganar contrajuego, donde normalmente, bueno, tan solo nos enfocaremos en general en 2 de ellas. En partidas reales, de hecho, suele suceder que las blancas erróneamente provocan avances que son buenos para las negras y cuidado, porque también suele mucho suceder a la inversa. También suele suceder que un jugador de hipopótamo, yo por ejemplo me equivoco y erróneamente trato de provocar avances que no son buenos por parte del blanco. Entonces, cuidado con ciertas provocaciones, porque buscamos provocar al rival, pero también hay que saber cómo y cuándo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, a saber lo que estaba tramando. Que eran 2. A saber lo que están tramando estos 2 de aquí. No me había fijado, madre mía. Bueno, nos vemos. Nos vemos en la siguiente. Espero que no me coman.